Hola, hola, bienvenidos una vez más a este canal EndoCCM. Yo soy Carlina y el día de hoy vamos a adentrarnos en un tema que va haciéndose lugar cada vez más en la práctica clínica diaria y son las lesiones no cariosas. Al parecer la caries poco a poco va dejando su primer lugar como la enfermedad bucal más incidente y va cediéndole su lugar a las lesiones no cariosas. Pero ¿por qué es que esto ocurre? ¿Cuál es que su importancia en la odontología actual? ¿Y cómo podemos diagnosticarlas? ¿Cómo podemos prevenirlas? ¿Y por qué es que es importante este tema en la endodoncia? Entonces, empecemos. El día de hoy en el aula de lesiones no cariosas vamos a definirlas, vamos a buscar cuál es, es esa importancia en la odontología moderna, su clasificación, sus factores etiológicos. Las lesiones en las que vamos a hablar el día de hoy van a ser abrasión, erosión y atricción, lesiones cervicales específicamente, y cómo es que todo este tipo de lesiones pueden tener algún tipo de influencia a la hora de tratar o a la hora de hacer un tratamiento endodóntico. Ok, empezamos. Entonces, quise traer este gráfico de los profesores Garón y Abreu, en un libro publicado en el año 2008. En este estudio ellos básicamente explican el cómo la odontología ha cambiado a lo largo de los años, desde el inicio del siglo XX hasta la actualidad. La incidencia anteriormente de caries en los inicios del siglo XX era altísima. La incidencia de pacientes llegando para extraerse dientes y colocarse prótesis totales, enorme, abismal. Sin embargo, con la aparición, el descubrimiento, ¿no? O la creación de las pastas dentales y de las pastas dentales floradas, los enjuagues bucales, la presencia de caries ha disminuido muchísimo en relación a esa época. Entonces, en la actualidad, lo que más acomete al ser humano es verse y sentirse bien, lucir una boca saludable, lucir unos dientes bonitos, importa muchísimo más a veces que la misma salud de la salud bucal, ¿no? De eso sabemos bastante. Entonces, este tipo de hábitos o esta necesidad de verse y sentirse bien lo ha llevado a adoptar hábitos tal vez no tan saludables como querer verse delgado obligatoriamente para resaltar en una sociedad porque mientras más delgado mejor te ves. Y alternativas que tal vez puedan llegar a dañar nuestra salud y nuestros dientes. Entonces, además de esto, aunado a la rapidez del crecimiento, la, el, las nuevas informaciones que nos están todo el tiempo allí apareciendo, la multiplicación constante de los conocimientos, de información a través de redes sociales, programas informativos. Es un ritmo que no para, es algo constante. Ha generado un aumento de estrés y ansiedad en el ser humano. Además de esto, nuestra probabilidad de vida ha aumentado con el paso de los años, porque tenemos mejor salud, porque hemos descubierto muchísimas cosas que nos han erradicado enfermedades que tal vez nos llevaban a la muerte en el pasado. Entonces, actualmente la juventud necesita o siente esa necesidad de trabajar más para poder llegar a viejo, ¿no? Entonces, muchas veces esos puestos de trabajo ya se encuentran ocupados por personas más veteranas. Entonces, esta asociación de factores externos con factores internos, con los hábitos, el día a día, la ansiedad, hábitos parafuncionales, nos han traído al nuevo ciclo de la odontología, que ya no tenemos tanto que tratar caries como si lesiones no cariosas. Pero, ¿qué son las lesiones no cariosas? Las lesiones no cariosas son aquellas lesiones en las que ocurre una pérdida de la estructura dentaria visible, muy visible, eh, de la estructura dentaria externa de su superficie, es decir, empieza desde el esmalte hasta que llega a la dentina y muchas veces puede llegar a alcanzar la pulpa, pero esto ocurre de una manera lenta, irreversible y sin la presencia de bacterias.
Entonces, las lesiones no cariosas, en este caso quise traer la clasificación de acuerdo a su localización, porque de acuerdo a su localización podemos más o menos presumir cuál es que es la razón del aparecimiento de este tipo de la aparición, perdón, mi portuñol, de la aparición de este tipo de lesiones. Entonces podemos hablar que las lesiones linguales, por ejemplo, este tipo de lesiones son asociadas ampliamente a ácidos estomacales, a la agresión provocada por la lengua, al cepillado. Las lesiones vestibulares, por ejemplo, como este caso, que no es una lesión de tipo abstracción, como podemos llamarla, ¿no? No es una lesión de ese tipo, sino una lesión más provocada tal vez por la presencia del consumo de ácidos excesivos en nuestra dieta, vómitos, reflujo, regurgitaciones y algunas frutas erosivas tal vez, y puede también ser de origen medicamentoso, pastillas efervescentes, masticables y bebidas deportivas cuando el flujo salival es reducido, es decir, en ayuno, donde tenemos un flujo salival más reducido, nos tomamos esas bebidas porque vamos al gimnasio, porque somos fitness. Las lesiones cervicales pueden estar asociadas a origen abrasivo o pueden estar asociadas también a fuerzas oclusales. También a raíz del debilitamiento por algún tipo de desmineralización química. Y las lesiones oclusales generalmente ocurren en toda la extensión de la cara oclusal, como en este caso. Y de acuerdo, tiene una asociación etiológica combinada de tipo química y mecánica por el constante choque con su antagonista. Y además por la desmineralización que puede sufrir por la zona en la que se encuentra, sobre todo eh, en pacientes que pueden llegar a tener algún tipo de reflujo, por ejemplo. Los factores etiológicos podemos, o los mecanismos etiológicos que ocurren en las lesiones, tenemos la presencia de desmineralización por erosión, como la presencia de ácidos o el consumo excesivo de ácidos como el limón, frutos cítricos, el vino, eh, en exceso, ¿no? Estaba hablando de excesos. Y los desgastes por abrasión, como el caso de pastas abrasivas, pastas con partículas abrasivas, pastas dentales, y atracción, que es a través del proceso masticatorio, es algo completamente fisiológico cuando hablamos de esto, ¿no? O fisiológico y a la vez patológico también. Entonces, vamos a empezar hablando de la abrasión. Según la literatura, la describe como el mecanismo de desgaste que ocurre por la fricción de estructuras dentarias contra nuestros dientes. Cuando nosotros decimos esto, lo primero que se nos viene a la mente es el cepillado. El cepillo dentario es el causante de la abrasión que tengo en mis dientes. Sin embargo, tenemos que buscar erradicar un poco este mito, porque no es el cepillado en sí lo que genera la abrasión, sino un conjunto de elementos que van a agravar este tipo de la aparición de estas lesiones abrasivas. ¿Cómo cuáles? Recuerden los mecanismos. Primero ocurre un proceso de desmineralización y luego un agravante como es la abrasión a través del cepillado. Entonces, se recomienda el uso, por ejemplo, de técnicas que no vayan a dañar a nuestro diente, que no sean la aplicación de fuerzas moderadas, eh, la reducción del uso de pastas abrasivas. Entonces, quise traer a colación algunas teorías de algunos estudios que a lo largo de los años han querido desmentir el único factor etiológico en las lesiones abrasivas son el cepillado. Dentro de ellas tenemos que lesiones encontradas en zonas de difícil acceso, por ejemplo, lesiones en la zona distal, así en pacientes, por ejemplo, que pueden tener alguna brecha edéntula, o lesiones en el surco subgingival, lesiones halladas en animales que no se cepillan. Entonces, ¿cómo es que hay lesiones abrasivas, no? Lesiones en tejido gingival inexistentes.
Es decir, tenemos un diente con una abrasión grandísima y resulta que el tejido gingival está intacto. Lesiones en un diente único, por ejemplo, el paciente solamente presenta una lesión abrasiva en el premolar y resulta que los caninos y los molares adyacentes no tienen ningún tipo de lesión. Y lesiones ampliamente profundas en esmalte que después se le realiza una restauración con resina y resulta que la resina soporta esto, no tienen el mismo desgaste abrasivo, cuando la resina se supone que es un material muchísimo, en términos de dureza, muchísimo menos resistente que el esmalte. Entonces, ¿cuáles son los factores que debemos considerar nosotros para hablar a nuestro paciente? Mejorar la técnica de cepillado para tratar de reducir la aparición o reaparición de este tipo de lesiones después de incluso cuando tenemos que restaurarlas, ¿no? La duración de la técnica, la frecuencia con la que este paciente se cepilla, hay que preguntarle muy bien, y cuál sobre todo, muy importante, fuerza aplicada. No debemos cepillarnos fuerte, es una cuestión más de técnica. Tenemos que tratar de arrastrar esos microorganismos, arrastrarlos como en barrido, ¿no? Y no en fuerza, porque si no, solamente estamos dañando nuestro diente, dañando nuestro tejido gingival y no estamos removiendo las bacterias correctamente. Otra cosa a considerar que tal vez se habla poco es esa necesidad en términos estéticos que tiene actualmente, que tenemos todos, porque me incluyo de querer tener los dientes más blancos, ¿no? Entonces, muchas veces muchas casas comerciales se aprovechan de esto ofreciendo productos que remueven manchas, pero realmente son productos que tienen mayor abrasión y contienen partículas que van a tener más desgaste, que van a generar más desgaste en nuestros dientes. Entonces, tratar de concientizar a nuestros pacientes de que no es que no usen este tipo de pastas, sino usar con moderación, usarlas de vez en cuando, ¿ok? También es importante hablar del uso, por ejemplo, del tabaco. Si ya el paciente está haciendo uso de un hábito que puede llegar a tener algún tipo de implicación negativa en los dientes y además va a llevar el uso de pastas abrasivas, pues vamos a tener mayor presencia de desgaste. Entonces, reducir el uso de este tipo de pastas dentales. Otro tipo de factores que pueden llegar a influenciar son los hábitos ocupacionales, como el caso de colocar, de morder cosas, como el caso de las costureras o costureros y los zapateros que acostumbran a ponerse agujas y pinzas así, sujetarla con los dientes. Esto también puede generar abrasión porque recuerden que son estructuras que están chocando constantemente con nuestros dientes. El consumo de alimentos congelados, y además de que esos alimentos sean alimentos cítricos. Y la onicofagia, que es el hábito de roer o de morder las uñas. Esto también puede ser un agravante. Entonces, el siguiente tipo de fenómeno lesivo para nuestros dientes que vamos a hablar es la erosión. Pero para hablar de la erosión es importante mencionar que tal vez en la odontología ha sido un término mal utilizado, porque resulta que hablando de la erosión estamos hablando de un fenómeno cuyo término original es un fenómeno que ocurre o que se trata de la destrucción abrasiva de un material por medio de un movimiento líquido o gaseoso, como por ejemplo esa erosión que genera el agua en las rocas. Eso es un proceso erosivo. Entonces, en la odontología este término ha sido adaptado como un mecanismo responsable de la pérdida de estructura dentaria durante un proceso químico de disolución de la porción mineralizada de los dientes. Y este proceso es desencadenado por ácidos de origen no bacteriano y sustancias quelantes. Es decir, puede ser intrínseco y extrínseco. Entonces, se dice que los agentes desmineralizantes no son capaces por sí de generar grandes pérdidas de estructura. Sin embargo, debilitan la estructura y la hacen más susceptibles. Entonces, tenemos que la erosión necesita de un agente que pueda, como un agente como los ácidos y los quelantes. Y su mecanismo principal es la desmineralización de las estructuras mineralizadas, ¿verdad?
la desintegración, el debilitamiento de las estructuras mineralizadas en nuestro diente, que estamos hablando entonces de esmalte. Un mecanismo intensificador puede ser la concentración de las tensiones, la oclusión. Puede ser un mecanismo que aumenta la tensión, un mecanismo intensificador. Y un mecanismo auxiliar puede ser el desgaste a través, por ejemplo, del cepillado o el desgaste a través de por la masticación, que es algo completamente fisiológico. ¿Cuál sería la función de la saliva en este tipo de lesiones? Pues resulta que la saliva realmente va a ser de gran ayuda para evitar la desmineralización. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones de la saliva tenemos diluir y remover los agentes desmineralizantes, neutralizar los ácidos y mantener un pH neutro en nuestra cavidad bucal, dentro de nuestra cavidad bucal, promover la remineralización porque la saliva contiene un alto contenido de minerales, proteínas, que van a remineralizar o pueden remineralizar nuestros dientes y formar la película adquirida que va a proteger los dientes de la desmineralización. ¿Ok? Entonces, la saliva realmente nos va a ayudar muchísimo. Entonces, hay un tema muy importante del que debemos hablar cuando hablamos de saliva, que son los mecanismos de desmineralización y remineralización. La saliva es un producto, una solución súper saturada en calcio y fosfato, que dependiendo de sus características puede llevar dos caminos, ¿no? Cuando el pH bucal se encuentra bajo, su función va a ser neutralizar el pH bucal para evitar la desmineralización excesiva de nuestros dientes. Y una vez sea capaz de formar ese tapón de bicarbonato y evitar el inicio de la disolución de las partículas de apatitas dentales, va a generar la remineralización a través de la producción o la presencia de sales de calcio y fosfato, a generar la remineralización de nuestros dientes. ¿Ok? Entonces, la clave para evitar la desmineralización de nuestros dientes siempre va a ser mantener un pH neutro, tratar de mantener un pH neutro y mantener la saliva en producción siempre. ¿Cuáles serían las características de las lesiones por erosión? Dependiendo de su localización podemos determinar más o menos cuál sería la razón de aparición de ellas, ¿ok? Cuando hablamos de lesiones linguales, tanto posteriores como anteriores, estamos hablando de que fácilmente pueden asociarse a el constante contacto con jugos gástricos. Puede ser por vómitos o reflujo, ¿ok? Es decir, puede ser inducido o no. Las lesiones linguales anteriores generalmente se pueden asociar más al tipo de contacto con vómito, por ejemplo. Las lesiones linguales posteriores se asocian a reflujo y jugo gástrico. Y las lesiones oclusales cóncavas tienen una mezcla entre un padecimiento químico o una constante contacto con químicos y además de esto, a las cargas oclusales que van a ir debilitando esa zona. También podemos mencionar el consumo de comprimidos masticables como la vitamina C, que es un ácido, alimentos congelados, las lesiones vestibulares, como estas, por ejemplo, que no son lesiones cervicales para nada, sino estas lesiones como redondeadas, generalmente se deben al consumo excesivo de bebidas ácidas como limonadas. Y muy importante también que se ha descubierto a lo largo de los años, se ha encontrado evidencia de que el consumo de bebidas deportivas, cuando la producción salival es reducida, aumenta las probabilidades de desmineralización y de este tipo de lesiones, como esta que observamos en la imagen, como estas. Y las lesiones cervicales generalmente asociadas a factores químicos y más presentes en los premolares porque son los que reciben más cargas oclusales. Entonces, tenemos un debilitamiento químico y luego a través de las cargas oclusales presentes en esas zonas de premolares y caninos,
ocurre una fuerza excesiva en el eje largo del diente que puede llegar a generar algún tipo de microfracturas y a su vez erosión, contribuir en la aparición de lesiones cervicales. Entonces, ¿por qué es que es tan importante hablar también de los disturbios alimenticios? A lo largo de los años nosotros hemos presenciado la necesidad de muchas personas de querer verse delgadas. Entonces, esto las ha llevado a comprometer su salud y a buscar la inducción del vómito a través de disturbios o desórdenes alimenticios como la bulimia y la anorexia, buscando un peso ideal. Entonces, nosotros mismos como odontólogos podemos sino descubrir tal vez y tratar de ayudar a un paciente que pueda estar pasando por esto. Porque se estima que para que ocurra la presencia de lesiones, la presencia de lesiones visibles de este tipo, de esta magnitud, generalmente lesiones linguales, ¿no? Como dije anteriormente, debe inducirse por lo menos de 2 a 3 veces por semana el vómito de una persona. Entonces ya estamos hablando de un comprometimiento de la salud bastante grande. Olvidé hablar también de una cuestión fisiológica que ocurre, que me parece súper interesante y que debemos hablar, es de cómo nuestro cerebro, antes de hablar de la atracción, de cómo nuestro cerebro es capaz de determinar cuando una persona está a punto de consumir una bebida ácida y de producir la hipersalivación. Esto es un proceso completamente fisiológico y necesario, porque nuestro cerebro incluso promueve evitar la desmineralización a través de la hipersalivación. Lo mismo ocurre cuando una persona está por lo menos a punto de vomitar, se produce esa hipersalivación. Entonces, atricción. Hablamos de la atricción como un proceso de pérdida de estructura dental fisiológica o patológica que ocurre tras los movimientos masticatorios o el constante contacto de los dientes antagonistas, de un diente con su antagonista, y que puede generar entonces, puede ser fisiológico o patológico. Dentro de una de las principales causas de atricción tenemos el bruxismo, que puede alcanzar a un 50% de las mujeres y el 40% de los hombres, es decir, 5 de cada 10 mujeres pueden presentar bruxismo y no saberlo. 4 de cada 10 hombres pueden llegar a tener bruxismo también. Pero ¿de qué se trata el bruxismo? Estamos hablando de un hábito parafuncional en el que rechinamos nuestros dientes o apretamos mucho nuestros dientes, que puede llegar a generar desgastes en la estructura dentaria, pero no solamente eso, sino también algún tipo de problemas musculares y articulares, como es el problemas de disfunciones de ATM. El bruxismo hace referencia a un contacto estático o dinámico no funcional. Por eso es que es llamado hábito parafuncional. Y es muy complejo porque es muy difícil de diagnosticar incluso. Generalmente ya cuando lo diagnosticamos ya el paciente tiene alguna pérdida dentaria bastante notoria. Entonces, otro tipo de lesiones que podemos nosotros hablar que está altamente involucrado con el bruxismo son las lesiones cervicales. La exposición de la dentina radicular va a aumentar las chances de desarrollar una lesión cervical. Pero ¿cómo es que es esto posible? Resulta que nuestro diente, la zona cervical de nuestro diente es la zona de menor grosor, ¿no? En estructura. Sin embargo, también es la zona que tiene menos densidad ósea. O sea, esa capa que cubre esa zona es muy delgadita. Entonces es una zona muy propensa, tras tener algún tipo de hábito parafuncional como el bruxismo, de tener pérdida ósea y a su vez recesión gingival, que va a ser más susceptible la zona, esa dentina que está expuesta, dentina ultra delgada que está expuesta sin ningún tipo de recubrimiento ni de cemento ni de esmalte,
va a ser más propensa a generar lesiones. Entonces, por eso es que es tan común este tipo de lesiones, sobre todo en, como dije, en zonas con mayor carga oclusal como la zona premolar. ¿Cómo podemos nosotros diferenciar o subdividir este tipo de lesiones? Podemos decir que las lesiones anguladas son mayormente asociadas a cargas oclusales excesivas, como el bruxismo, apretamiento, y las lesiones cervicales arredondeadas pueden ser más asociadas a factores intrínsecos como el jugo gástrico excesivo en boca o factores extrínsecos como el alto consumo de bebidas ácidas o bebidas deportivas. Eh, y bueno, tras el debilitamiento y la exposición dentinaria, eh, los hace más predispuestos a la aparición de este tipo de lesiones. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos diagnosticar y prevenir? ¿O cuál es la importancia del diagnóstico y la prevención de estas lesiones? Lamentándolo mucho, nosotros los odontólogos o el paciente nos busca ya cuando tiene unas lesiones ya bastante visibles. Entonces ya tenemos que tratar estas lesiones. Pero es muy importante concientizar desde niños, porque muchos de nosotros atendemos niños o atendemos personas de tempranas edades. Entonces es importante hablar, por ejemplo, de una correcta técnica del cepillado, de tratar de que esos papás estén pendientes si el niño está desarrollando algún hábito parafuncional, si está presentando onicofagia. Todo este tipo de hábitos van a prevenir, este tipo de diagnóstico temprano va a prevenir la aparición más adelante de un envejecimiento prematuro de nuestra dentadura. Y nos va a ayudar a su vez a que esta dentadura pueda acompañarnos a lo largo de nuestra vida y no tener una pérdida dentaria temprana y lamentable. Entonces, ¿cómo es que esto puede llegar a influir en el tratamiento endodóntico? Tal vez muchos dirán, pero esto es un canal de endodoncia, pero estamos hablando de lesiones no cariosas. Pues resulta que es muy importante, porque debemos recordar que el diente o el órgano dentario es conformado por un complejo dentino-pulpar, ¿no? Además del esmalte, que es la zona que llega a ser más afectada o principalmente afectada en la zona, en el en la aparición, perdón, nuevamente, de lesiones no cariosas. Cuando hablamos de un complejo dentino-pulpar, estamos hablando de que la dentina se conecta al corazón de nuestros dientes, que es la pulpa, a través de diversos túbulos dentinarios. Entonces, estos túbulos dentinarios van a transmitir impulsos nerviosos a nuestra pulpa y van a generar fisiológicamente el depósito de odontoblastos que van a ir recubriendo y ayudando fisiológicamente a formar dentina terciaria. Eso ocurre desde el momento en el que nuestros dientes erupcionan. Sin embargo, este tipo de depósito de odontoblastos empieza a ser no fisiológico, sino patológico cuando empiezan a ocurrir injurias en la pulpa, o nuestra pulpa empieza a percibir injurias que no necesariamente tienen que ser bacterianas, o no necesariamente son por una caries, sino por un achatamiento, por ejemplo, de nuestros incisivos, por un proceso de atricción. ¿Ok? Entonces los cuernos pulpares van a disminuir y vamos a ir cada vez alcanzando más nuestra pulpa. Tal vez llegue un momento en el que ya la pulpa no va a responder más porque ya está tan dañada que va a dejar de producir odontoblastos y va a llegar a estar expuesta, o incluso, en el peor de los casos, también va a llegar a tener una obliteración excesiva, donde vamos a encontrarnos con conductos completamente calcificados en pacientes con bruxismo. Entonces, es importante que nosotros hablemos de esto y tratar de prevenir y tratar este tipo de hábitos que vayan a llevarnos a la presencia cada vez más de lesiones no cariosas, para que si en algún momento nos toca atender pacientes que tengan la necesidad de hacer un tratamiento endodóntico, pues no tener la presencia de este tipo de complicaciones. Entonces, este tipo de lesiones puede llegar a generar posibles complicaciones en la endodoncia por la presencia de
obliteración de conductos, calcificaciones por lesiones traumáticas. Entonces es importante hablar de esto. Para finalizar, quería traer, como siempre, todas las semanas una frase que me gustó mucho, que quiere decir que nosotros no debemos estudiar para saber más, sino para saber mejor, para que nuestro conocimiento sea mejor, más amplio, más universal acerca de algo. Yo sé que este es un tema que tal vez es tedioso, es fastidioso, sin embargo, el conocimiento, es apropiarnos de ese conocimiento y conocerlas mejor es lo que nos va a ayudar a tratarlas más y a diagnosticarlas mejor y en un futuro a tratar de prevenirlas y evitar la aparición de ellas. Porque estoy completamente segura de que tal vez dentro de unos años va a seguir disminuyendo la incidencia de caries, pero lamentándolo mucho va a seguir aumentando la incidencia de lesiones no cariosas. Entonces la concientización y el conocimiento es lo que nos va a ayudar. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos la semana que viene.